Pues, si pueden ir tomando sus lugares para comenzar nuestro estudio de la confesión de fe. Y vamos a orar para comenzar. Señor, te agradecemos por este día que nos permites nuevamente estar reunidos. Gracias porque sabemos que este día tú lo has apartado para que te vengamos a adorar, para que invoquemos tu nombre y para que tú nos bendigas por medio de tu palabra y también de estar reunidos como hermanos en armonía, Señor. Y gracias también por este tiempo de estudio que podemos tener, Señor. Te pedimos que nos ayudes a seguir teniendo un mayor entendimiento de lo que creemos, de lo que tenemos resumido en nuestra confesión de fe, que creemos que es conforme a tu palabra, Señor, y en esta ocasión te pedimos que nos permitas también entender un poco más acerca de las ordenanzas que Cristo nos ha dado del bautismo y la cena del Señor. Y te pedimos que también tú me ayudes a mí a poder ser claro y de edificación para mis hermanos, Señor. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues el día de hoy vamos a estudiar el capítulo más corto de nuestra confesión, el capítulo 28, que se titula del bautismo y la cena del Señor. Capítulo 28. El capítulo 28 es el primero de 3 capítulos seguidos que tratan el tema de las ordenanzas o los sacramentos en nuestra confesión de fe. Aquí en el capítulo 28 vamos a encontrar una introducción acerca de qué son las ordenanzas, cuáles son, cuál es su naturaleza, de estas ordenanzas que el Señor Jesús ha instituido, quiénes las deben administrar. Y luego en los capítulos 29 y 30 vamos a ver ya de forma más particular y más específica el tema del bautismo y de la cena del Señor respectivamente. Capítulo 29 sobre el bautismo y capítulo 30 sobre la cena del Señor. Así que hoy veremos los 2 párrafos del capítulo 28 que nos dan una introducción acerca de las ordenanzas. Entonces vamos a ver el párrafo 1. que podríamos titular La naturaleza de las ordenanzas. Me gustaría leerlo primero. Es capítulo 28, párrafo 1, dice: el bautismo y la cena del Señor son ordenanzas que han sido instituidas positiva y soberanamente, establecidas por el Señor Jesús, el único legislador, para que continuaran siendo observadas en su iglesia hasta el fin del mundo. Vamos a ver este primer párrafo en 6 puntos. 6 puntos vamos a ver de este primer párrafo. Y el primero es que el bautismo y la cena del Señor son ordenanzas. Son ordenanzas. Vamos a ver a qué se refiere la confesión con esta palabra. La palabra ordenanzas transmite obviamente la idea de algo que es ordenado, algo que es mandado, decretado, prescrito, algo que es establecido por la autoridad. En este caso la autoridad es el Señor Jesús quien establece estas ordenanzas. Y ahora aquí un poquito de contexto histórico. Si se dan cuenta, los redactores de nuestra confesión decidieron utilizar este término ordenanzas en lugar del término sacramentos. Aunque la palabra sacramento sí aparece en las confesiones
que podríamos llamar las confesiones madre y abuela, de la Confesión de Westminster y la Declaración de Savoy. Allí sí encontramos la palabra sacramentos. Ahora, esta palabra sacramentos, yo creo que todos aquí la han escuchado, se han dado cuenta que la usamos comúnmente en nuestra iglesia, y es posible que algunos al oír esa palabra sacramentos tal vez les suene algo extraño, porque en nuestro contexto al menos la relacionamos inmediatamente con el catolicismo romano. Sin embargo, hermanos, no deberíamos tener problema en utilizar la palabra sacramentos si sabemos lo que queremos decir, si entendemos a qué nos referimos cuando usamos esa palabra. La palabra sacramento básicamente se refiere a algo que es sagrado. Sacramento viene o tiene esa misma connotación de algo que es sagrado, algo que es santo, algo que es apartado para un uso religioso. Y si lo vemos de esa manera, el bautismo y la cena del Señor son dos prácticas de la iglesia que consideramos santas, que consideramos sagradas. Y son dos prácticas que creemos que son medios de gracia visibles y tangibles que el Señor usa para fortalecer la fe de su pueblo. Así que si entendemos que, si al usar la palabra sacramentos entendemos que nos referimos a estos medios de gracia que el Señor ha instituido, no hay ningún problema en utilizarla. No usamos la palabra sacramentos de la misma manera que los católicos romanos. Por ejemplo, nosotros al decir que el bautismo es un sacramento, no estamos diciendo que la persona bautizada es limpiada del pecado original por el hecho mismo del bautismo, o en términos populares, no creemos que el bautismo le quite los cuernos a nadie. Así que debemos de entender cómo usamos esa palabra. Además, hermanos, también no debemos tener problema porque históricamente los bautistas reformados, junto con los hermanos presbiterianos y congregacionalistas, no tuvieron problema en usar la palabra sacramentos en diversos de sus escritos, en catecismos, etc. Ahora, la pregunta aquí obvia es, ¿por qué entonces no tenemos esa palabra aquí en nuestra confesión de 1689? Como ya he dicho, no es porque los redactores bautistas de nuestra confesión la consideraran una palabra católica romana. Más bien, tiene que ver con que en su debate con los presbiterianos que bautizan bebés, a los hijos de los creyentes, los redactores de nuestra confesión, los bautistas, querían enfatizar de una manera muy particular que tanto el bautismo como la cena del Señor son ordenanzas, son mandatos, son órdenes del Señor Jesús que nos ha dado como iglesia. Y si el bautismo y la cena del Señor tienen este peso de ordenanzas, tienen este peso de mandatos, quiere decir que entonces deben de llevarse a cabo solo como el Señor lo manda. En este caso, por ejemplo, el bautismo debe ser llevado a cabo por inmersión. Y solo debe ser practicado a quienes el Señor manda. En este caso, el bautismo no es a los hijos de los creyentes, a infantes, sino solamente a los que profesen la fe en Cristo y tengan una vida congruente. Así que hay este énfasis particular de ordenanzas, de decir, nosotros como bautistas creemos que el Señor Jesús nos dio estos dos mandatos, estas ordenanzas, y queremos obedecerlas de la manera más fiel a lo que el Señor nos ha dejado en su palabra. Así que en resumen se les llama en nuestra confesión ordenanzas por esta razón, pero no hay problema en llamarles también sacramentos, nuevamente, si sabemos a qué nos referimos, si no la utilizamos como un católico romano. En segundo lugar, en este párrafo se nos dice que solo hay dos ordenanzas. Si vemos al principio dice el bautismo y la cena del Señor
son ordenanzas, etc. Entonces, nuestra confesión, junto con la amplia y gran mayoría de iglesias protestantes y reformadas, solo reconoce dos ordenanzas: el bautismo y la cena del Señor. Son las únicas dos que el Señor Jesús instituyó. Y aquí implícitamente se rechaza la concepción católica romana de que hay 7 sacramentos. Los católicos romanos argumentan que hay 7 sacramentos dados a la iglesia, que son el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, la unción de los enfermos, la orden sacerdotal e incluso el matrimonio. Pero aquí se niega implícitamente eso, solo hay 2 ordenanzas. En tercer lugar, este párrafo nos dice que estas ordenanzas han sido instituidas positiva y soberanamente. Han sido instituidas positiva y soberanamente. Y aquí, hermanos, tenemos un término técnico, un término teológico técnico, que son las leyes positivas. Cuando dice aquí nuestra confesión que fueron instituidas de forma positiva, no quiere decir que fueron dadas de una manera muy alegre, muy entusiasta, lo contrario a ser negativo. No se refiere a eso la palabra positiva aquí. Las leyes positivas o una ley positiva es aquella que Dios instituye soberanamente y de forma especial y que no se basa en la ley moral de Dios y en su carácter. Una ley positiva es aquella que, si Dios no revelara de forma especial, no la conoceríamos y es además adicional a la ley moral. Recordemos que la ley moral es lo que encontramos resumido en los 10 mandamientos y que también podemos resumir todavía más en amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero una ley positiva es algo que Dios le añade a ese núcleo de la ley moral. Y tal vez se oiga un poco complicado, pero es muy sencillo cuando pensamos en algunos ejemplos. Vamos a pensar en algunas leyes positivas en la Biblia. En el huerto del Edén, por ejemplo, Adán, por supuesto, debía amar al Señor sobre todas las cosas, amar a su prójimo, debía guardar la ley moral. Pero Dios le dio un mandamiento positivo, un mandamiento adicional, que todos sabemos muy bien que era el de no comer del fruto de la ciencia del bien y del mal. Ese fue un mandamiento que Dios le reveló y que particularmente a él y que particularmente en ese tiempo se debía de guardar. Ese es un ejemplo de una ley positiva. ¿Qué otra ley positiva encontramos en la Biblia? Podemos pensar en Abraham y el pueblo de Israel. Nuevamente, ellos debían guardar la ley moral, ellos debían amar a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a ellos mismos. Pero particularmente, ¿qué ley positiva Dios le dio a Abraham y posteriormente al pueblo de Israel? La circuncisión. Fue una ley especial, adicional, que Dios le dio al pueblo de Israel, que debían guardar, que era obligatorio. Y si se fijan, estas leyes que he mencionado no aplican a todos los hombres de todas las épocas. Por ejemplo, la circuncisión es una ley positiva dada a una época y a un pueblo en particular. Adán no pecó por no guardarla y nosotros en el Nuevo Pacto no pecamos cuando no lo guardamos. Al ser una ley positiva se dio para una época especial y un pueblo particular, en ese caso el pueblo de Israel. Ahora en el Nuevo Pacto, Cristo como ese rey, como ese soberano, nos ha dado 2 leyes, 2 ordenanzas positivas o adicionales a la ley moral. Y estas son el bautismo y la cena del Señor. Nuevamente, estas leyes positivas no debieron haber sido guardadas durante toda la historia de la humanidad. Por ejemplo, Abraham no tenía la obligación ni de bautizarse él, ni a nadie de su familia, no tenía el mandamiento de celebrar la cena del Señor.
Esto fue dado a partir de que Cristo las instituyó para su pueblo del nuevo pacto. Así que la cena del Señor y el bautismo son leyes positivas, son leyes adicionales a la ley moral de Dios. Y aquí sería bueno que leyéramos los dos pasajes que tenemos referenciados en nuestra confesión. El primero es Mateo 28, versículos 18 al 20. Dice Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vemos ahí en el pasaje clásico donde Jesús ordena, como ese rey soberano, que se bauticen a los discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en segundo lugar, vemos en 1 Corintios 11, 23 al 26, cómo Jesús instituye la cena del Señor. Bueno, allí es Pablo haciendo referencia a la institución que el Señor Jesús hizo. 1 Corintios 11, 23 dice: Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que estos dos pasajes nos muestran cómo el Señor Jesús fue quien instituyó estas dos ordenanzas. El Señor Jesús estableció dos ordenanzas positivas para su iglesia en el nuevo pacto, así que debemos definirlas según las escrituras del nuevo pacto, del Nuevo Testamento. Y como dice el pastor James Renihan, es inapropiado definir una ordenanza del nuevo pacto haciendo principal referencia a las escrituras del antiguo pacto. El punto principal aquí es que si tenemos dos ordenanzas que Jesús instituyó en el nuevo pacto, que son el bautismo y la cena, debemos de ver principalmente lo que dice el Nuevo Testamento acerca de ellas, sobre cómo lo debemos de guardar, cómo debemos de obedecerlas, y no haciendo referencia principal, por ejemplo, a la práctica de la circuncisión y eso aplicarlo directamente al bautismo y argumentar de esa manera que los creyentes también deben de bautizar a sus hijos. Así que, ¿cómo debemos de guardar las ordenanzas? Como el Señor Jesús lo ha dejado y principalmente viendo cómo lo ha dejado escrito en las escrituras del Nuevo Testamento. En cuarto lugar, ¿quién es el autor de estas ordenanzas? Ya lo hemos mencionado, es el Señor Jesús, como dice también la confesión, el único legislador. Ya lo vimos en Mateo 28, en 1 Corintios 11 y por supuesto en los evangelios vemos cómo Él instituyó la cena del Señor. Así que hermanos, si el Señor Jesús es el autor de estas ordenanzas, cuando las guardamos, cuando las observamos, estamos demostrando nuestra obediencia y nuestra fidelidad a este Rey, a este Salvador quien las instituyó. Estamos diciendo: sí, Señor, yo soy tu siervo, yo soy tuyo. Además, estamos declarando que nuestro amor por hacer siempre su voluntad, no solamente guardando la ley moral, los 10 mandamientos, sino guardando estas ordenanzas que Él nos ha dejado. Mostramos también esa fidelidad y amor al Señor Jesús. En quinto lugar, nuestro párrafo nos dice cuál es el lugar donde se deben observar las ordenanzas. ¿Cuál es el lugar? Y eso lo encontramos cuando dice el Señor Jesús, el único legislador, para que continuaran siendo observadas
en su iglesia. En su iglesia. Estas ordenanzas fueron dadas por Cristo para la iglesia. Y esto nos ayuda a evitar el error que a veces se comete en el mundo evangélico, o a veces es solamente por desconocimiento, por ignorancia, que cristianos de manera individual, de manera particular, quieren celebrar las ordenanzas, que quieren celebrar, no sé, la cena del Señor o el bautismo en la privacidad de su hogar y dicen, yo aquí puedo obedecerlas, cualquiera de estas dos ordenanzas. O también en el mundo evangélico se da mucho que se hacen este tipo de campañas evangelísticas, conferencias, se hacen llamados y vienen montones de personas en un estado demasiado emotivo, inmediatamente los invitan a bautizarse. Eso es incorrecto. Las ordenanzas fueron dadas por Cristo para que se lleven a cabo en la iglesia. Y si tenemos el contexto de nuestra confesión, en la iglesia local, en la comunión de los creyentes. Número 6, el último punto de este primer párrafo, ¿cuál es la duración? ¿Por cuánto tiempo se deben de celebrar estas ordenanzas? ¿Hasta cuándo se deben de guardar? Dice nuestra confesión ahí al final del párrafo que es hasta el fin del mundo, hasta que Cristo vuelva. Y esto quiere decir, hermanos, que las ordenanzas, si nos ponemos a pensar, han sido obedecidas, han sido guardadas por la iglesia del Señor por cerca de 2000 años. Por cerca de 2000 años la iglesia ha sido constante en mostrar esta fidelidad y obediencia al Señor Jesús. Y ahora nuestra responsabilidad como la iglesia que presente, por decirlo de alguna manera, la iglesia militante, es también ser diligentes en seguir guardando estas ordenanzas como el Señor lo ha mandado, hasta que Cristo regrese. Así que, hermanos, cuando celebramos ya sea los bautizos, cuando celebramos la cena del Señor, recordamos por un lado el pasado, recordamos que estamos obedeciendo aquello que hace cerca de 2000 años Cristo instituyó con toda autoridad. Entonces nos hace recordar que el pasado, cuando Cristo las instituyó, y reconocemos que somos sus siervos dispuestos a obedecerle, pero también nos afirma en el presente, nos fortalece en nuestra fe, porque por medio de esas ordenanzas tenemos comunión con el Cristo que resucitó, con el Cristo que vive y que ha prometido bendecirnos por medio de esas ordenanzas. Y no solamente nos afirma nuestra fe en el presente, sino que también nos da mayor esperanza para el futuro, porque si recuerdan, nos dice 1 Corintios 11 que hay que celebrar la cena, que cuando la celebramos, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es también un recordatorio de que Cristo volverá por su iglesia, Cristo volverá por nosotros para juntarnos como su pueblo para siempre y habitar con Él. Así que vemos todo lo que podemos meditar en cualquiera de estas dos ordenanzas. Cuando pensamos en las ordenanzas o en los sacramentos de esta manera, vemos cómo son esas señales visibles que Dios en su gracia nos da para fortalecer nuestra débil fe, porque el Señor nos recuerda qué es lo que Él hizo por nosotros, qué es lo que Él hizo para reconciliarnos con Él, para hacernos su pueblo, para mostrarnos para siempre su fidelidad y amor que nunca se agota y nunca se agotará hasta que Él venga por nosotros. Así que cada vez que celebremos bautizos, aunque no seamos nosotros mismos los bautizados, pero al presenciarlos podemos recordar eso, cómo el Señor nos da estas señales visibles para fortalecer nuestra fe, para recordarnos aún que tenemos una esperanza viva. Esto es respecto al párrafo 1. Y vamos a ver brevemente lo que nos dice el párrafo 2 del capítulo 28. El párrafo 2 nos dice quién debe administrar las ordenanzas.
Dice así, capítulo 28, párrafo 2. Estas santas instituciones deben ser administradas solo por aquellos que estén cualificados para ello y sean llamados a administrarlas conforme a la comisión de Cristo. Vemos aquí también una descripción adicional de las ordenanzas. Le llama aquí santas instituciones. Entonces, teniendo este carácter santo, este carácter sagrado, estas ordenanzas, entonces es importante ponernos a pensar quién las debe administrar. ¿Quién las debe administrar en la iglesia? Y nuevamente aquí tengo que hacer un poquito de contexto histórico. Los presbiterianos en la Confesión de Fe de Westminster, junto con los congregacionalistas en la Declaración de Saboya, dicen que las ordenanzas solo pueden ser administradas por ministros ordenados, es decir, por pastores o ancianos. Presbiterianos y congregacionalistas decían que solo ministros ordenados, o sea, pastores, podían o pueden administrar las ordenanzas. Eso por un lado. Por otro lado, en la primera confesión bautista espero no tener mal el dato, pero es 1644, la primera confesión bautista decía que las ordenanzas podían ser administradas por cualquier discípulo de Cristo, fuera ordenado o no. Así que en un sentido tenemos dos extremos, solo ministros ordenados, y por otro lado la primera confesión bautista decía que cualquier discípulo de Cristo las podía administrar. Pero en la segunda confesión bautista, que es la que le llamamos de 1689, nuestra confesión trató de seguir una vía media entre estos dos extremos, y por eso dice allí que deben ser administradas solo por aquellos que estén cualificados para ello y sean llamados a administrarlas. La deja un poquito más ambiguo esta cuestión, pero me gustaría que leyéramos 1 Corintios 4:1, donde dice, bueno, yo se los leo para avanzar más rápido. 1 Corintios 4:1 dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Particularmente esa parte donde dice, téngannos por administradores de los misterios de Dios. Cuando comparamos este pasaje con Tito 1:7, Tito 1:7 dice esto, es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Cuando vemos estos dos pasajes juntos, vemos que los que administran los misterios de Dios son los obispos, los ancianos. Ellos son los que dan ese alimento espiritual, lo que llaman los misterios de Dios al rebaño. Esto incluye principalmente la predicación de la palabra, por supuesto, es la principal responsabilidad de los pastores, la predicación de la palabra, pero adicionalmente a la predicación de la palabra, los pastores son administradores también de las ordenanzas, la palabra visible, si la queremos ver así, de la cena del Señor y el bautismo. Así que nuestro párrafo, nuestra confesión, hace referencia, por supuesto, a que los principales responsables de administrar las ordenanzas son los pastores. Pero los bautistas también, al no ser tan específicos en esta cuestión, dejaron abierta la posibilidad de que bajo ciertas circunstancias extraordinarias era posible que algún hermano dotado o de buen testimonio, o como allí le llama, alguien que esté cualificado para ello, pudiera administrar ya sea el bautismo o la cena del Señor. Ellos veían que era posible que bajo ciertas circunstancias extraordinarias la pudiera administrar algún hermano de buen testimonio y algún hermano que la iglesia en conjunto llamara para ello. Ahora, como dice en su comentario el pastor Sam Waldron, es importante en todas esas cuestiones extraordinarias de cualquier iglesia
pedir el consejo de pastores más experimentados y su dirección para tomar ese tipo de decisiones en una iglesia. Pero bueno, eso es lo que encontramos aquí en nuestro párrafo 2. Resumiendo el párrafo 2, principalmente las ordenanzas deben de ser administradas por los ministros, los ministros que están cualificados para ello, pero hay ciertas circunstancias extraordinarias en las cuales podría ser posible que algún otro hermano de buen testimonio y llamado para ello las administre. Así que, hermanos, en conclusión, que el Señor nos ayude a tener cada vez más un aprecio por la celebración de cada bautismo, por la celebración de la cena del Señor, que tengamos siempre ese anhelo de celebrarlo, de obedecer al Señor en esto, aún no solamente porque es nuestra obligación por cuanto es un mandato, pero también porque es una ordenanza por la cual el Señor Jesús nos bendice, fortalece nuestra fe en Él y nos recuerda que le pertenecemos a Él. Y nos recuerda también que Él será fiel para con nosotros hasta el fin del mundo. Vamos a orar para terminar. Señor, te agradecemos por este